Yo, Rosana, una cosa que creo, y a mí me ha ayudado muchísimo, es que primero de todo tenemos que asimilar y aceptar. Eso no significa renunciar a algo, sino es aceptar. Yo no soy el que era antes, con lo cual esto me ayuda muchísimo. Claro, puedes pensar, bueno, es muy fácil decirlo, alguien te puede... No, oye, esto hay que aceptarlo. O sea, esto es la teoría de Darwin de la adaptación, ¿no? O sea, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, ¿no? Resiliencia. Todo esto está clarísimo que a mí personalmente me ayuda, ¿no? Es decir, ahora, eso no implica a decir, no, bueno, ya no soy el de antes, no, tengo que buscar otras alternativas, ¿no? Y creo que el sexo es muy importante, pero también hay que darle la importancia que realmente tiene. O sea, no puedo pensar que no sé, la situación... Repito, no sé si me estoy explicando, pero que quiero decir que no es lo de antes, es diferente y lo voy a disfrutar de otra manera. Entonces tengo que buscar, para mí es importante pues esa información pues, que tú me puedas dar, por ejemplo, o que me puedan dar personas que se dedican a sexología, sobre todo de paciente oncológico, o no, ¿no? O sea, buscar alternativas, ¿no? Yo creo que has dado en la clave, ¿eh? Es el tema primero de aceptar que efectivamente en el momento... Nosotros hemos de aceptar que en la vida que vivir significa que pasen cosas, ¿eh? Y a veces pasan cosas buenas y a veces pasan cosas malas. Para las cosas buenas todos tenemos recursos, o la mayoría de personas tenemos recursos para adaptarnos, pero también hemos de mover nuestros recursos cuando suceden cosas más inconvenientes, ¿no? Más desagradables o menos amables, ¿no? Entonces, esta aceptación de que vivir significa vivir, porque si no, no viviríamos, si no pasase nada, y pretender que todo sea amable, pues bueno, es un poco pueril, ¿no? Entonces, una vez aceptamos y nos adaptamos a la nueva situación, lo importante es buscar, es decir, no limitarnos nosotros mismos, sino buscar todas aquellas cambiar de paradigma en el ámbito sexual y entender que quizá en el caso de que no podamos recuperar, por ejemplo, la función eréctil, pues bueno, buscar otras maneras de relacionarnos sexualmente poniendo pues bueno, toda la carne en el asador, ¿no? Viendo las posibilidades, jugando, investigando, probando, fracasando, Sí. volviéndolo a intentar, etcétera, porque si no es la única manera. Cada uno piensa que las relaciones sexuales, la frecuencia, las formas, lo que sea, mientras las dos personas estén de acuerdo en lo que están practicando, todo es válido, no hay una regla. Entonces, cada uno tiene que tener la abertura de mente suficiente como para permitirse, como para darse permiso de investigar nuevas posibilidades, porque solo eso le permitirá pintar de nuevo, ¿no? Las paredes de su sexualidad, pintarlas, bueno, del color. O sea, es decir, nosotros ahora podemos llegar hasta aquí, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está en nuestras manos hacer con eso? Un poco la actitud. No podemos cambiar las cosas. Tú no vas a poder recuperar la función eréctil, por ejemplo. Bueno, pues sin función eréctil, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? ¿Cuál es nuestra manera de adaptarnos a esta situación? Porque ojalá todo el mundo pudiese revertir esta situación. Y cuando hablo de función eréctil hablo de muchísimas otras cosas. Por ejemplo, el deseo, lo que decía antes, ¿no? La vocación de querer pues, buscarlo, ¿no? A través de mil cosas, películas porno, nuevas de esto, juguetes sexuales, lo que sea, lecturas, fantasías, juegos con la pareja de encontraros en un bar como si nos conocieseis, por ejemplo, y entonces ver, porque a veces el hecho de que tú estés descubriendo una cosa nueva o que en tu mente, ¿no? Estés introduciendo este nuevo relato, ¿no? Pues puede cambiar también el escenario tan complicado que estás viviendo en ese momento. Entonces allí cada uno pues tenemos que, en función, claro, de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestra... claro, pues adaptarnos a eso. Yo, por ejemplo, tú me cuentas que me contabas antes, ¿no? Que habías ido a un colegio de curas, etcétera, donde la información sexual que habías recibido era ninguna, ¿no?
bueno, pero tú has hecho un esfuerzo, ¿no?, de crecimiento erótico en este sentido, Sí, ¿no?, sí. de buscar, y eso es lo que se ha de ir a buscar, el crecimiento erótico personal, porque eso es lo que nos va a dar pues, la posibilidad de ampliar nuestra gama de posibilidades eróticas o sexoafectivas. Sí, sí, está claro. Sí, y yo creo que esto ayuda. Y yo te diría que para mí es muy importante, a mí me ha ayudado también sacarlo, compartirlo, comunicarlo. Creo que ese es un gran problema que existe, que el tema sexual se habla poco y creo que ayuda muchísimo el poderlo hablar, poderlo compartir. A veces hablo del tema y, bueno, o sea, claro, una cosa es hablar de qué bien te va la sexualidad, otra cosa es hablar de que ya no te va tan bien. Eso Claro. cuesta muchísimo más, ¿no? Claro. Pero a mí personalmente el sacarlo todo, al hablarlo, el comunicarlo me ha ayudado siempre muchísimo y yo creo que esto ayuda mucho también a relativizarlo, ¿no? A no convertirlo en un gran problema. Es un problema, pero bueno, oye, hablándolo... Sí, es un problema más que se tiene que abordar, que se tiene que lidiar con él, pero tampoco puede ser el centro, evidentemente, de tu vida, porque si no... No, y te encuentras gente que cuando, claro, realmente si yo no lo comunico, nadie lo sabe. Si nadie lo sabe y cuando lo comunicas, pues realmente te encuentras personas que también están en una situación parecida. Entonces, hablas, intercambias, y oye, y él te puede explicar algo que yo no sabía o yo a él, y creo que es muy importante que por favor, que se relativice muchísimo más, ¿no? Supongo Claro. que tú como sexóloga te debes encontrar que cuesta más, Sí, ¿no? y en este sentido, y para acabar, te quería agradecer, porque para nosotros es muy importante, para nosotros y para los pacientes oncológicos, ¿no?, encontrarse personas como tú, que sois capaces de hablar de este tema, de ponerlo encima de la mesa, porque es un tema que hemos de empezar a tratar con normalidad, y cuanta más normalidad le demos, más normalizaremos el tema. Por eso es imprescindible que existan personas como tú, porque nosotros hacemos trabajo de ratitas dentro de consulta y a veces, bueno, pues mira, un vídeo como este pero personas que lo estáis viviendo, que sois realmente donde se puede ver reflejado el paciente que está pasando por lo mismo, el hecho de que tú lo puedas hablar con esta tranquilidad y, bueno, pues sin que pase nada, le estás ayudando a entender que realmente no pasa nada, que es que en la vida todo es normal. Si pasa, es que es normal. Si no, no pasaría, ¿entiendes? Y eso yo creo bueno, que realmente tiene mucho mérito. Lo que en concreto tú y otros pacientes, obviamente, estáis haciendo. Y bueno, ya gracias por darme esta oportunidad, por poder hablar, expresarme contigo y sobre todo, que es muy importante también, personas como tú, como vuestra profesión, bueno, pues que nos dais muchísimo apoyo, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues nada, oye, tiene que haber mucha más comunicación Esa es la base, la comunicación, ¿eh? Como decía antes. La comunicación es la base es de importantísima y oye, y hablar y cada uno de su manera y pues muchísimas gracias. todo. A ti.